Muy bien, buenos días. Continuamos con la solución de problemas de geometría, en este caso, algunos que implican líneas notables. ¿Listo? Comenzamos entonces. Dice, problema número uno. En un triángulo acutángulo, dibujamos rápidamente un triángulo acutángulo. Recordemos que su característica es de que los ángulos interiores son agudos. ¿Listo? Repito entonces, un triángulo acutángulo es aquel donde sus ángulos interiores son agudos. Perfecto. Bien, entonces, este es el triángulo ABC. A, B y C. Dice, se traza la altura H. Recordemos que la altura es aquella perpendicular, que en este caso parte del vértice A y cae sobre BC, ¿no? Es una línea que forma ángulo de 90 grados. Por eso decíamos perpendicular. ¿Listo? Y ese punto vendría a ser H. Listo. Seguimos leyendo entonces. A ver, ahora dice, tal que la medida del ángulo HCA es igual al doble de la medida de HAB igual a 48 grados. A ver, veamos la primera parte. Dice, la medida de el ángulo HCA es igual a 48. HCA mide 48. HCA vendría a ser este ángulo que estoy sombreando con azul. ¿Listo? Ese ángulo mide 48 grados. Perfecto. Y también me dice, a ver, ojo, que el doble del ángulo HAB es 48. El doble de HAB es 48. Sacando mitad, significa que el ángulo HAB, observa, vendría a ser el que estoy pintando con verde. Y mide 24 grados. Listo, muy bien. Y luego me dice que AC, la base, más el lado BC es igual a 56. Este dato lo vamos a retomar dentro de un momento. Bien, quiero que observes entonces el triángulo que estoy sombreando. Ese triangulito. El triángulo ABH. Esto estamos sombreando. Bien, tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos el ángulo de 24 grados. Sabemos que los tres ángulos deben de sumar 180. Ya tenemos uno de 90. Me falta 90. Entonces yo digo 90 menos 24. Eso es igual a 66. Entonces colocamos 66 grados. Perfecto. Ahora bien, vamos al triángulo AHC, el que está sin sombrear. ¿Listo? Acá también tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos el ángulo de 48 grados. Los tres ángulos deben de sumar 180. Pero como ya tenemos uno de 90, los otros dos deben de sumar 90. Entonces yo digo 90 menos 48. ¿Listo? Estaríamos hablando de 42 grados. Y colocamos por acá 42 grados. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, mira lo que voy a resaltar. A ver, atentas, atentas. Ojo. Este ángulo mide 66 arriba. Ahí estoy resaltándolo. Y ahora bien, este ángulo, todo este ángulo, ¿listo? ¿Cuánto va a medir? 24 verde más 42 azul. Estamos hablando también de 66 grados. ¿Listo? 66 grados. Significa que ese triángulo es isósceles porque tiene dos ángulos iguales, los que están resaltados con amarillo, ¿no? Ahí está. Entonces, significa que el triángulo es isósceles, tiene dos lados iguales. Observa, eso quiere decir que el lado AC, este lado AC, le vamos a llamar X,
mide igual que el lado BC, al cual también le llamamos X. Y recuerda, había un dato inicial. A ver, el dato inicial decía AC más BC es igual a 56, pero resulta que AC es X más BC, y el lado BC resulta que también es X. O sea que eso es igual a 56, donde resolviendo X es igual a 28 grados. ¿Listo? Y ya tenemos la solución del problema número 1. Muy bien, continuamos con el problema número 2. Dice, en un triángulo ABC, perfecto, colocamos entonces a este triángulo ABC. Se traza la mediana BM. Recuerda que la mediana es la línea que pasa por un vértice, en este caso el vértice B, y cae en el punto medio del lado opuesto. La mediana cae en el punto medio del lado opuesto. Como dicen que la mediana se llama BM, este punto es M. ¿Listo? Y este lado es igual a ese otro lado. ¿Listo? Perfecto. Luego dice, tal que BM es igual a AC sobre 2. Allá, a ver, recuerda que AM es igual a MC. Le voy a colocar un valor, X, y ahí también X. Y en el problema me dicen que BM es igual a la mitad de AC, pero AC vale 2X, o sea, BM es X. Colocamos acá también X. Eso significa que también debo de colocar esas marquitas. ¿Listo? Esa marquita que la voy a pintar de azul, y en los otros dos lados también estaría pintada de azul. ¿Listo? Significa que esos tres lados son iguales o congruentes, o sea que tienen la misma longitud. Bien, y me dicen calcular el ángulo ABC. Ya, el ángulo de arriba, el ángulo grandote, ABC, ese ángulo que he pintado de azul. Perfecto. Veamos entonces. ¿Listo? Veamos. A ver, vamos a comenzar a colocar ángulos. ¿Listo? A ver, el ángulo A. ¿Conocemos el valor del ángulo A? No. Entonces coloquémosles, por ejemplo, alfa. Pero el ángulo de la parte superior también va a ser alfa, ya que tenemos acá un triángulo isósceles. Fíjate las marquitas. XX es un triángulo isósceles. Entonces, vamos a proceder a indicar que el ángulo de arriba también es alfa. ¿Listo? También es alfa. Claro, frente a X está alfa. Frente a X también está alfa. Triángulo isósceles. Ahora, mira el triángulo BMC. También es isósceles. Tiene dos lados iguales. Entonces, le voy a colocar ángulos. Fíjate, le voy a colocar por acá el ángulo beta. Y digo, frente a X está beta. Frente a X también debe aparecer beta. Perfecto. Y ahora, eso significa que en el triángulo grande, en el triángulo ABC, la suma de ángulos interiores es 180. Comenzamos con los ángulos verdes. Alfa más alfa. Los ángulos rojos. Beta más beta. Eso es igual a 180. De donde decimos que 2 alfa más 2 beta es igual a 180. Y como tú ya sabes, podemos sacar mitad. Sacando mitad, alfa más beta es 90 grados. Y ojo, ¿qué me pedían hallar? El ángulo ABC. El ángulo ABC, si te das cuenta, está arriba, es alfa más beta. O sea, 90 grados. Y el problema ha terminado. Alternativa D. Muy bien, veamos el problema número 6. Y dice, en la figura, determinar el valor del ángulo P. Aquí está el ángulo P, lo resaltamos. ¿Listo? Perfecto. Fíjate en la figura, aparece un ángulo de 124 grados. El ángulo adyacente a él, ¿listo? Vendría a ser 56.
porque todo debe ser 180. Ese ángulo rojito vendría a ser 56, para que sumado con 124 me dé 180. Bien, es hora de recordar un teorema. ¿Listo? Un teorema. A ver, dice, cuando yo tengo, fíjate, un triángulo. ¿Listo? Ahí tenemos un triángulo. ¿Ok? Al ángulo de la parte superior lo vamos a pintar con azul y le vamos a llamar beta. Y en este triángulo, fíjate, voy a trazar las bisectrices exteriores. ¿Listo? Esta es una bisectriz exterior, por lo tanto, le voy a colocar acá omega, omega. Y por acá otra bisectriz exterior. ¿Listo? Le voy a colocar gamma, gamma. Estas bisectrices exteriores, ¿listo? Están formando un ángulo. Este angulito. ¿Listo? Le vamos a llamar X. Ya está. El ángulo formado por las bisectrices exteriores. Hay un teorema. Dice, el ángulo X es igual a, observa, 90, ¿listo? Menos la mitad del ángulo que está en la parte superior, o sea, la mitad de beta. Este es un teorema. Teorema que se aplica cuando las bisectrices son exteriores. Y si te das cuenta, esto tenemos en el gráfico. A ver, fíjate, el triángulo que he dibujado ahí con rojo vendría a ser este. Este vendría a ser el triángulo. Ahí está. ¿Listo? El triángulo. Ahora, las bisectrices que están con verde vendrían a ser estas. Una bisectriz y otra bisectriz. Y el ángulo que había colocado X con rojo vendría a ser el ángulo rojo 56. ¿Listo? Aplicamos el teorema. Entonces decimos, eso significa que 56 es igual a 90 menos la mitad de, en este caso sería P. ¿Listo? Muy bien, entonces, pasamos P medios al primer miembro, está restando, pasa a sumar, 90 menos 56, estamos hablando de 34, despejando P vale 68 grados. ¿Listo? Hemos aplicado el teorema correspondiente. Muy bien, seguimos con el problema 9 que dice, en un triángulo acutángulo ABC, ya hemos indicado que acutángulo es aquel ángulo donde sus tres ángulos miden menos de 90 grados. ¿Listo? O sea, son ángulos agudos, como el que hemos dibujado. Se trazan la altura BH. ¿Listo? Vamos a trazar la altura BH. Recuerda que la altura es una línea perpendicular. Está partiendo el vértice B y está cayendo sobre AC formando ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahí está. Perfecto, esa altura se llama BH. Colocamos H. Luego dice, y la bisectriz BN. La bisectriz BN. Vamos a utilizar otro color, a ver. La bisectriz BN. Recuerda que la bisectriz es la línea que divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, vamos a trazar la bisectriz. Listo. Esa línea es la bisectriz BN, bisectriz del ángulo ABC. ¿Listo? Muy bien. Tal que HBN, ¿dónde está HBN? Allá, HBN es este ángulo pequeño, que estoy sombreando con azul. Ese ángulo mide 12 grados. Voy a poner así inclinado para que se pueda leer. 12 grados. Calcular la medida del ángulo A menos el ángulo C. A ver, al ángulo A, bueno, me piden hallar el ángulo A menos el ángulo C. Veamos entonces, a ver, veamos. Al ángulo que estoy pintando en este momento con verde, a este ángulo verde, le vamos a llamar, por ejemplo, alfa. ¿Listo? Significa entonces que el ángulo A va a ser 90 menos alfa. Tú dirás, ¿por qué? En el triángulo ABH,
Acá tenemos el cuadradito de 90. Se supone que los otros dos ángulos también suman 90. El ángulo de arriba le he puesto alfa, verde. Y el de abajo va a ser 90 menos alfa. Claro. Perfecto. Ahora bien, seguimos. ¿Listo? Seguimos. Recuerda que decía que Bn es bisectriz. Bn es bisectriz. O sea, atenta. Bn es bisectriz. Entonces quiere decir que todo este ángulo, alfa más 12, es igual a este otro ángulo. Significa que ese ángulo también vale o mide alfa más 12 grados. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, fíjate, se asume que acá abajo también este ángulo vale 90. ¿Ok? Vamos a trabajar en el triángulo BHC. ¿Listo? En el triángulo BHC. En este triangulito que estoy sombreando. Quiero que mides el ángulo de la parte superior. Dice 12 azul y con rojo alfa más 12. ¿Listo? Y en la parte de abajo aparece un 90. Se supone que en el triángulo BHC la suma de ángulos es 180, pero ya hay un 90 grados acá. Entonces los otros dos ángulos suman 90. ¿Listo? Significa de que este ángulo va a ser 90 menos el ángulo de arriba. Y el ángulo de arriba es, fíjate, el 12 azul más, está con rojo, alfa más 12. ¿Listo? Entonces, efectuamos operaciones. 90, 12 y 12, 24, menos 24 y menos alfa. ¿Listo? 90 menos 24, estamos hablando de 66 grados menos alfa. ¿Listo? Ese es el valor del angulito que estoy sombreando con negro. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué me pedían hallar? Observa, me pedían hallar, se acabó el problema, la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C. Y si te das cuenta, la medida del ángulo A es 90 menos alfa, menos la medida del ángulo C. La medida del ángulo C es 66 menos alfa. ¿Listo? Efectuamos operaciones. 90 menos alfa menos 66 más alfa. ¿Listo? Se cancela alfa y 90 menos 66. Estamos hablando de 24 grados. ¿Listo? ¿Ya está? La alternativa correcta, la alternativa E. Aprovecho para indicar una propiedad también. Hay una propiedad que indica lo siguiente. A ver por acá arriba. Dice, cuando en un triángulo se ha trazado la altura y la bisectriz, justamente lo que ha ocurrido acá, altura y bisectriz. Dice la propiedad, el ángulo formado por esa altura y esa bisectriz, en este caso 12, ¿listo? Es igual a la mitad de la diferencia de los ángulos que están en la base. ¿Listo? Recuerda que la altura y la medida y la bisectriz han partido de B. Ese ángulo 12 es la mitad de la diferencia de los ángulos que están en la base, o sea, A menos C. Y si te das cuenta, A menos C sale 24. Lo mismo. Listo, continuamos. Para finalizar este breve video con problemas de geometría, dice así, en la figura BH o HB es altura. Significa entonces que voy a colocar acá 90 grados para la izquierda, 90 grados para la derecha. ¿Listo? Calcular AH. A ver, a H, a este segmento H le vamos a llamar X. Desde A hasta H. Perfecto. Muy bien. Analicemos entonces. Vamos. Veamos este triangulito. El que estoy sombreando. Por acá tengo un ángulo de 90 grados. El ángulo de arriba es phi. Este otro ángulo que estoy pintando con azul va a ser
A ver, ¿cuánto? Exacto. 90 menos phi. ¿Listo? La misma idea aplicamos en el otro triángulo que estoy sombreando con puntitos verdes. ¿Listo? Tenemos un ángulo de 90 grados. Se supone que 2 phi y el ángulo que está en la parte superior deben de sumar 90. Entonces, quiere decir que el ángulo de la parte superior va a ser 90 menos 2 phi. Lo vamos a colocar. 90 menos 2 phi. Perfecto. Ahora, ojo, mucho ojo. ¿Listo? Mira lo que voy a hacer. A ver, atentos. Miren este ángulo, el ángulo B. A ver, todo este ángulo. Así lo voy a marcar. Todo ese ángulo, el ángulo B, es la suma del ángulo rojo y el ángulo negro. Entonces, va a ser, a ver, ese ángulo va a ser, sumemos, 90 menos 2 phi más 1 phi, va a ser 90 menos phi. Y qué casualidad, ahí dice 90 menos phi, y acá abajo, ¿qué dice? También 90 menos phi. Se trata de un triángulo isósceles. Eso significa que el lado AB, este lado que estoy resaltando con rojo, va a ser igual al lado AC. Porque si el triángulo tiene dos ángulos iguales, también tiene dos lados iguales. Significa que AB mide 13, o sea que AC también mide 13. Por simple deducción, por lo tanto, X es igual a 13 menos 3, 10. Alternativa C.